Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a desempacar las notas y extractos de un verdadero clásico. Hablamos de El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Así es. Y nuestra misión aquí no es, digamos, hacer un simple resumen de la historia. Para nada. Claro, la idea es ir mucho más allá. Queremos extraer un sistema de autodominio que sea realmente práctico. O sea, tomar toda esa sabiduría antigua del Himalaya y combinarla con nuestros principios occidentales de éxito, exacto. tal cual. Todo esto para que quienes nos escuchan puedan sacar esas pepitas de oro y aplicarlas hoy mismo para lograr una vida equilibrada. Y con mucho propósito, que es lo que tanta falta hace. Totalmente. Y para entender la urgencia de aplicar esto, hay que empezar con una premisa dramática. Imagínate a Julian Mantle. El abogado superestrella. Ese mero. Un tipo completamente obsesionado con el prestigio y el dinero. Estamos hablando de trajes de $3,000, un Ferrari rojo estacionado frente a su mansión gigante. El aparente éxito total. Ajá. Pero de pronto, en plena sala del tribunal, el tipo se desploma. Un infarto masivo. Un colapso absoluto. Y a partir de ahí, bueno, hace algo impensable. Vende absolutamente todo, desaparece, se va a la India y regresa 3 años después. Luciendo décadas más joven. Sí, radiante, con una paz inquebrantable. Bien, vamos a desempacar esto, porque ¿qué fue lo que realmente ocurrió antes de que su cuerpo se rindiera en ese juzgado? Lo fascinante aquí es que el infarto no fue realmente el problema principal. No. No. Fue más bien el síntoma de un espíritu totalmente quebrado. O sea, el texto nos describe un ritmo de vida insostenible. Sí, jornadas de 18 horas, ¿no? Imagínate 18 horas diarias. Una ambición que no tenía límites por conseguir el próximo caso mediático. Y claro, el estrés lo estaba consumiendo. A los 53 años, este hombre se miraba al espejo y veía a un anciano. ¡Qué fuerte! Había perdido su matrimonio, la relación con su padre, hasta el sentido del humor. Incluso esa pasión inicial por la justicia social se había esfumado. O sea, el cuerpo simplemente le dio un ultimátum ante una quiebra emocional total. Es como tomar un teléfono inteligente carísimo. Ajá. Y le abres 30 aplicaciones pesadas al mismo tiempo. Tienes el GPS, reproduciendo videos en alta resolución, las redes sociales, todo corriendo de fondo sin parar. Y claro, el procesador no aguanta. Exacto, se sobrecalienta, la batería se infla y la pantalla se apaga. Y el colapso no es culpa de la última aplicación que abriste. Falla porque el sistema entero estaba saturado. Jamás tuvo, digamos, un periodo para enfriarse. Y esa saturación es la que hace que el choque sea inevitable. Después de sobrevivir a eso, viaja a Cachemira, en la India. Ahí conoce al yogi Krishnan. Que también era abogado antes, ¿verdad? Sí, curiosamente. Y la primera lección que Krishnan le da es brutal. Le dice que el dolor y el fracaso son maestros esenciales. Si conectamos esto con el panorama general, la filosofía del Himalaya dice que es imposible apreciar la cima de la montaña si no has caminado primero por el valle más oscuro y profundo. O sea, sin haber tocado fondo con el infarto, Julian nunca habría estado dispuesto a cambiar. Exactamente. Esa crisis fue la ruptura necesaria para que él se atreviera a adentrarse solo en el Himalaya buscando a los sabios de Sivana. Pero llegar a ese nivel de apertura requiere una transformación mental gigantesca. Hablamos de un tipo con formación hiperracional educado en Harvard. Claro, y de frente se topa con un método de enseñanza que desafía toda lógica occidental. Porque el Yogi Raman, que es el líder de estos sabios, no le da clases magistrales ni manuales técnicos sobre cómo funciona el cerebro, no. Para nada. Le cuenta una fábula súper inusual y la verdad bastante extraña. A ver, repasemos los elementos de esa historia. Primero, un jardín exuberante y magnífico. En medio hay un faro rojo gigante. Ajá. De repente, la puerta del faro se abre y sale un luchador de sumo enorme. Un tipo de 400 kilos, desnudo, que solo lleva un cable de alambre color rosa tapándole las partes íntimas. Una imagen difícil de borrar. Muy difícil. Este luchador avanza, pisa un reloj de oro macizo, se resbala y cae inconsciente. Pero luego huele unas rosas amarillas y despierta. Y al ponerse de pie, ve un sendero cubierto de diamantes, lo sigue y encuentra la felicidad eterna. Fin de la fábula. O sea, para una mente estructurada esto suena disparate infantil, pero si lo analizamos desde la psicología, tiene todo el sentido. ¿Por qué lo dices?
Porque la mente humana no procesa bien los bloques gigantes de teoría abstracta. Trabajamos con imágenes. Ah, claro. Una historia así de rara y vívida salta todas las defensas lógicas y se graba directamente en el subconsciente. Cada uno de esos elementos extravagantes es un ancla mental. Un gancho para recordar las 7 virtudes del esclarecimiento que enseñan. Pero, a ver, ¿no parece un poco ridículo que un abogado súper preparado encuentre la respuesta a la vida en un luchador de sumo con un cable rosa? Suena ridículo, sí, pero exige deshacerse del ego intelectual. Hay una parte en las fuentes muy reveladora. ¿Cuál? Cuando Julian regresa y le sirve té a un colega suyo. Empieza a servir y la taza se desborda arruinando una alfombra persa carísima. Ah, sí, el colega se pone furioso. Y Julian le explica que es imposible que entren ideas nuevas en una mente que ya está llena de prejuicios. Hay que vaciar la taza primero. Me encanta esa metáfora. Vaciar la mente para poder aprender. Y el primer concepto que le enseñan es el jardín, que representa la mente misma. Exacto. La calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Si siembras buenas semillas, el jardín florece espectacular. Pero si viertes desechos tóxicos, que vendrían siendo las preocupaciones y el estrés, arruinas por completo ese suelo mental. Y el libro tira un dato perturbador aquí. Sí, que el humano promedio tiene unos 60,000 pensamientos al día. 60,000. Pero lo peor no es la cantidad. La tragedia es que el 99% de esos pensamientos son exactamente los mismos que tuviste ayer. Es una locura. Es una tiranía de la repetición total. Si ayer estuviste angustiado por una deuda o inseguro por tu trabajo, hoy vas a ejecutar el mismo patrón destructivo casi en automático. Sin darte cuenta siquiera. Por eso los sabios tienen métodos para romper ese ciclo. Uno es el corazón de la rosa. ¿Ese es el de mirar la flor? Sí. Es concentrarse profundamente solo en el centro de una flor fresca durante varios minutos. Es para entrenar al cerebro a ignorar el ruido externo e interno. Y también mencionan el pensamiento opuesto, que es buenísimo. Clave, porque el cerebro no puede sostener 2 pensamientos contradictorios al mismo tiempo. Entonces, si detectas un pensamiento tóxico... Lo cambias de inmediato por uno positivo, ¿no? Exacto. Es neuroplasticidad pura. Estás forzando a tu cerebro a crear nuevas rutas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Las fuentes hablan de un nivel de enfoque brutal con el secreto del lago. ¡Ah! La visualización creativa. Los sabios se sentaban frente a un lago de montañas súper cristalino al amanecer y usaban el agua como una pantalla de cine mental. Para visualizar sus sueños y cómo querían reaccionar ante los problemas. Y no es pensamiento mágico, ¿eh? Tiene una base neurológica. Al visualizar algo tan vívidamente, activas el sistema reticular activador del cerebro. Que es como un filtro, digamos. Exacto. Empieza a escanear todo tu entorno buscando oportunidades o personas que coincidan con esa imagen que tienes en la cabeza e ignora todo lo demás. Las fuentes dan el ejemplo de Malika Chand, una maestra en Calcuta. Una historia fuertísima. Su escuela, que era el pilar de toda la comunidad, se incendió y quedó en cenizas. Imagínate perder el trabajo de toda una vida así. Cualquiera tiraría la toalla, pero en lugar de dejarse consumir por la parálisis, ella usó la crisis como un catalizador. Visualizó una escuela mucho mejor y más grande. O sea, usó la tragedia a su favor. Sí, esa visualización guió sus acciones para unir a los vecinos y recaudar fondos. El principio aquí es que no existen errores, solo lecciones que te redirigen. Pero lograr esa capacidad de reenmarcar la realidad exige un nivel de concentración monumental. El texto usa la analogía de la lupa y la hoja de papel, que me parece perfecta. Si dejas un papel bajo el sol normal, pues no pasa nada, se calienta un poco y ya. Claro. Pero si usas una lupa y concentras todos esos rayos difusos en un punto microscópico, el papel se enciende en segundos. Y el problema de nuestra vida moderna es que estamos súper dispersos. Completamente. Nuestra mente es como, no sé, la llanta ponchada de una bicicleta. La energía mental se va fugando lentamente por andar preocupados por cosas banales o arrepintiéndonos del pasado. Y cuando de verdad necesitas energía para resolver un problema complejo, el tanque está vacío. Exactamente. Y para evitar esa fuga de energía, necesitas una dirección. Ahí entra el segundo elemento de la fábula, el faro rojo. El faro,
El propósito de vida, el Dharma. Porque una mente enfocada necesita un punto fijo hacia donde dirigir todos esos rayos solares. El yogi Raman le explica esto a Julian con la parábola del arquero ciego. A ver. Trepitosamente. La moraleja es ineludible. Es biológicamente imposible dar en un blanco que no puedes ver. Tiene toda la lógica del mundo. Y el texto da un método de los sabios, de 5 pasos, para materializar esas metas. Sí, es muy estructurado. El paso 1 es tener una imagen mental clarísima del resultado. El paso 2 me gusta mucho, crear presión positiva. Como hacer un compromiso público, ¿verdad? Exacto. Decírselo a tu familia o colegas. Así, cuando la motivación interna decaiga, ¿qué va a pasar? La presión social te obliga a seguir. Luego el tercer paso es poner un plazo inamovible en el calendario. Y el cuarto es la famosísima regla del 21. 21 días para crear un hábito. Sí, porque los sabios sabían que es el tiempo mínimo para que el cerebro forme una nueva vía neuronal gruesa. Pasas de un esfuerzo que gasta mucha energía a un hábito automático. Y el quinto paso es disfrutar el proceso. Que la pasión sea el combustible y no la pura obligación. Ahora, esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo descubre alguien cuál es su propósito real, su faro personal? Ese es el gran dilema. Según estos textos, casi siempre se intersecta con el servicio a los demás. Tienes que analizar qué talentos únicos tienes y cómo puedes ponerlos al servicio del mundo. Ya, pero bajando esto a la realidad, a la vida de cualquier persona. Alguien que tiene una familia que mantener, una hipoteca a 30 años, un trabajo corporativo de 60 horas a la semana. Claro, el mundo real. Suena que les estás diciendo, renuncia mañana a tu trabajo y arriesga todo por un sueño. Suena imprudente. Suena, pero afortunadamente el texto no promueve para nada dar un salto al vacío irresponsable. Promueve tomar riesgos calculados, transiciones graduales. ¿Cómo? Recomiendan algo llamado el cuaderno de sueños. Es tomarte solo un fragmento pequeñito del día, tal vez 15 minutos, para definir metas precisas en áreas interconectadas. O sea, desarrollo físico, finanzas, lo espiritual, las relaciones. Exacto. Haces ajustes pequeños, poco a poco. No necesitas destruir tu estabilidad financiera actual de un día para otro para cambiar el rumbo. Es como girar el timón de un barco gigante grado por grado. Si das un volantazo brusco, el barco se vuelca. Tal cual. Y ese movimiento constante hacia tu propósito nos lleva directo al siguiente personaje de la fábula, el inmenso luchador de sumo. Que simboliza el Kaizen. La mejora continua japonesa, sí, porque para optimizar el mundo exterior, sea tu empresa o tus relaciones, primero tienes que reparar sistemáticamente tu mundo interior. Y ese trabajo interior no es un consejo ligero de revista. Se hace a través de los 10 rituales de la vida radiante. Son rutinas rigurosas. A ver, está la soledad, que es silencio absoluto para frenar la sobreestimulación. La fisicalidad, que es hacer ejercicio para oxigenar el cuerpo. La nutrición Sattvic, que básicamente es una dieta vegetariana de alimentos vivos. También está el saber abundante, la reflexión personal. El despertar anticipado con la salida del sol. Exacto. La música, la palabra hablada mediante mantras, un carácter congruente y la simplicidad. Cada ritual ataca una debilidad directa de nosotros, los humanos modernos. Entonces, ¿qué significa todo esto en la vida real? Porque pedirle a un adulto súper ocupado que le dedique 1 hora diaria a contemplación silenciosa y reflexión suena a un lujo casi utópico. El escepticismo es súper comprensible. Nadie tiene tiempo hoy en día. A veces no hay tiempo ni para almorzar sentados. Pero la respuesta de los textos a esta falta de tiempo es implacable. Dicen que decir que no tienes tiempo para tu mantenimiento mental o físico es como ir manejando a toda velocidad por una carretera. Ajá. Y decir que estás demasiado ocupado agarrando el volante como para detenerte a echar gasolina. ¡Wow! El resultado es obvio. El motor se va a apagar y te vas a quedar tirado en el peor momento posible. Es la analogía del auto de carreras. Un Fórmula 1 que cuesta millones de dólares jamás omitiría una parada planificada en los pits. Para nada. Es parte de la estrategia. Si no cambias las llantas o no enfrías el motor, el auto explota contra el muro a 300 kilómetros por hora. Invertir esa hora diaria matutina en nosotros mismos es, literalmente, nuestra parada en los pits.
Es para que el sistema biológico no se desintegre. Y el nivel de detalle de estos rituales es fascinante. Por ejemplo, en la nutrición, el argumento es que digerir carnes pesadas roban muchísima energía que debería ir al cerebro. Tiene sentido. O el saber abundante. No se trata de devorar 50 libros por vanidad. Es lectura activa. Estudiar los manuales de vida, cuestionar al autor, rayar el libro. ¿Y el de despertar temprano? Ah, ese es vital. Dicen que los primeros 10 minutos al despertar y los últimos 10 antes de dormir son ventanas neurológicas críticas. ¿Por qué? Porque el subconsciente baja sus defensas lógicas. Es súper receptivo a cualquier programación, sea positiva o sea tóxica. Por eso hay que cuidar muchísimo lo que pensamos o vemos en esos momentos. Nada de ver noticias trágicas en el celular antes de dormir. Exacto. Y para mantener todo esto, tienes que abrazar la incomodidad de frente. El crecimiento real solo empieza donde termina tu zona de confort. Eso me recuerda una anécdota del libro que es buenísima. Julian está con un colega suyo que es bastante sedentario. Y de la nada lo obliga a tirarse al piso a hacer flexiones. Sí, pobre hombre. El colega hace un par de repeticiones, se empieza a tambalear, se detiene jadeando y le dice: Julian, no puedo más. Es anatómicamente imposible que haga una más. Estaba convencido de que había llegado a su límite físico. Pero Julian le grita y le exige que haga 10 repeticiones más. Y para sorpresa del propio colega, tensa los músculos y logra hacerlas. Es increíble, porque la barrera no era muscular, no le faltaba oxígeno. Era un límite puramente psicológico que el cerebro inventa para ahorrar energía. El dolor y enfrentar nuestros miedos son los que nos expanden física y mentalmente. Pero sostener ese nivel de disciplina, digamos, salir de la cama calientita a las 5 de la mañana cuando hace frío, requiere algo más. El cable rosa de la fábula. Exactamente. El cable de alambre rosa que viste al luchador de sumo. Ese cable representa la fuerza de voluntad suprema, la disciplina personal. Un cable de acero parece una sola pieza irrompible, pero si lo ves de cerca, está formado por cientos de alambritos súper frágiles trenzados entre sí. Y la disciplina humana funciona idéntico. Nadie nace con una voluntad de hierro preinstalada. Claro que no. Se va forjando poquito a poco con pequeños triunfos anónimos sobre nuestra propia pereza todos los días. O sea, no es hacer un acto heroico gigante una vez al año para que todos lo vean. No, es levantarte justo cuando suena la alarma sin darle a posponer. Elegir la comida sana en lugar del postre. O morderte la lengua en lugar de quejarte del tráfico. Son micro victorias sobre nuestros impulsos más básicos. Y los sabios de Sivana tenían métodos extremos para trenzar esos alambres de voluntad. Hacían un voto de silencio de un día entero, por ejemplo. Un día entero sin hablar. Solo respondían en emergencias. Y no era por castigo, ¿verdad? No, era un entrenamiento neurobiológico directo. Era para dominar ese impulso compulsivo que todos tenemos de interrumpir, opinar o reaccionar verbalmente a todo. Estaban fortaleciendo la corteza prefrontal que controla el autocontrol. Otra cosa extrema era meterse en una cascada de agua helada si se daban cuenta de que tenían un pensamiento negativo o de lástima propia. Un shock térmico total. Imagínate el reseteo neurológico inmediato. Y acompañaban esto repitiendo mantras todo el día. Soy más de lo que aparento, toda la fuerza y el poder del mundo están en mi interior. Querían instalar un software de resiliencia inquebrantable. A ver, escuchar ese nivel de rigor suele causar rechazo hoy en día. Porque en nuestra sociedad relacionamos la disciplina estricta como con una prisión. Sí, está muy mal vista. Hay una idea popular de que ser verdaderamente libre e independiente significa hacer lo que se te antoje en el momento. Si quieres comprar algo impulsivamente, lo compras. Si te quieres comer algo chatarra, te lo comes. Si te enojas, gritas. Pero el texto destruye ese paradigma por completo. ¿Sí? Demuestra que vivir a merced de tus emociones reactivas es la forma más denigrante de esclavitud. ¡Wow! Es que la falta de libertad se define clínicamente por la incapacidad de frenar una reacción. Si suena una notificación en tu celular y abandonas una cena familiar súper importante solo por la ansiedad de ver la pantalla, no eres libre. Para nada. No eres dueño de tu tiempo ni de tu vida. Eres una marioneta de la dopamina. La disciplina es lo único que te da esa pausa sagrada entre el estímulo y tu reacción. Te permite elegir hacer lo importante en lugar de lo que grita exigiendo atención. Y así hemos recorrido toda la fábula progresivamente. Empezamos con el jardín,
que es cuidar nuestra mente de desechos tóxicos. Luego vimos el faro rojo, que es canalizar nuestra energía hacia un propósito con metas claras y fechas límites. Después salió el luchador de sumo, el símbolo del Kaizen, recordándonos mejorar el mundo interior con rituales diarios. Y el cable rosa, que nos muestra cómo la disciplina se teje con pequeños actos diarios de valentía. Pero falta un detalle crucial. Mientras el gigante avanza, se resbala y cae. Y se resbala con un objeto muy específico, un reloj de oro macizo. El cronógrafo de oro. Ese reloj abandonado representa el respeto sagrado por el tiempo, el reconocimiento de que es nuestro único recurso verdaderamente no renovable. Totalmente. Cuando una hora se va en inactividad o quejas, no hay dinero en el universo que pueda comprarla de regreso. Y ese reloj nos deja con una reflexión final súper profunda, algo indispensable para cuestionar, digamos, en dónde estamos parados hoy. Volvamos a pensar en Julian Mantel al principio de todo. En la cima de su fama mundial. Exacto. Millonario, fama, lujos sin restricción, pero su nivel de estrés era tan tóxico y tenía tan poco propósito que su cuerpo desarrolló úlceras sangrantes gravísimas. Un sufrimiento físico brutal. A tal punto que, a pesar de tener una fortuna astronómica, su estómago destrozado solo le permitía comer pedacitos de pan duro y tomar sorbos de agua tibia. ¡Qué paradoja! ¿De qué sirve escalar frenéticamente la montaña del éxito, sacrificando décadas, si cuando llegas a la cumbre descubres con horror que apoyaste la escalera en la pared equivocada? Llegó a lo más alto para darse cuenta de que había destruido su paz mental y su salud. Perdió por completo la capacidad física y neurológica de disfrutar la vista desde la cima. Ese infarto no fue el final trágico de una vida de éxito, fue la alarma biológica que lo obligó a sobrevivir y cambiar el rumbo. Una lección monumental. La lección perdurable de este viaje al Himalaya es una invitación a alterar nuestra perspectiva hoy. Tenemos que reducir urgentemente el tiempo que gastamos de forma febril tratando de ganarnos la vida y empezar a invertir esos minutos irrevocables en crear una vida que de verdad valga la pena experimentar.